La pasada esta semana nos habla del reencuentro definitivo entre Yosef y sus hermanos. Como hemos leído, Judá dice una frase que lleva a Yosef a mostrarse definitivamente quién es. Cuando Judá le dice que no podrá ver el sufrimiento de su padre. Judá fue quien lo vendió a Yosef. El grado de Teshuvá es muy alto, de retorno a la verdad. La pregunta es, ¿y cuando lo vendió a Yosef con sus otros hermanos, no pensó en el sufrimiento de su padre? Indudablemente no. ¿Por qué? Porque había mucho odio en la familia y querían eliminarlo a Yosef. Después de todo el proceso que hubo de compra de alimentos por los años de hambruna y de ir mostrándose Yosef de a poco, después de todo ese proceso, llegó un momento en que Benjamín iba a quedar como esclavo. Entonces Judá dice, no, me quedo yo como esclavo. Me hago cargo de la situación. Entonces Yosef directamente se expresó a sus hermanos sin intermediarios. Hasta ese momento había un intermediario. ¿Por qué no lo habían reconocido antes a Yosef? Hablaba como egipcio, se vestía como egipcio, por lo tanto, no se habían dado cuenta de que era su hermano al cual ellos habían vendido. En ese momento, Yosef muestra el grado de sabiduría que había alcanzado. Anteponiéndose a lo que iba a venir después, le dice a sus hermanos, no discutan entre ustedes por lo que hicieron, ya que ha sido Dios el que me ha enviado aquí. Eso nos enseña la importancia de leer los hechos y de entenderlos más allá del dolor personal y del deseo personal. ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Para qué está haciendo esto? Yosef lo entendió. Cuando él llegó a ese grado de sabiduría, entonces quedó absolutamente libre de todo el dolor en su pasado. Me recuerdo que Yosef, hasta los 17 años, era el hijo mimado de Jacob. Terminó como esclavo. Cuando llegó el tiempo, decretado por Dios, pasó a ser el segundo de Faraón en todo Egipto. Y ahora pasa a ser el sustento de su familia. Entonces, Yosef manda a llamar a Jacob y a los suyos que desciendan a Egipto, porque faltaban 5 años más de hambruna. Y los orienta para que vayan a trabajar con su ganado, con sus ovejas, a la tierra de Gosén. Como los egipcios no se juntaban con los ganaderos, tenían que estar distanciados. Y la tierra de Gosén era una tierra que tenía pasto. Se entera el faraón lo acepta, y llega el momento en que Jacob tiene que descender a Egipto. Y este era un problema, porque en su momento Dios le había dicho a Jacob, no desciendas a Egipto. Y ahora le dice, bueno, ahora descendí a Egipto. Entonces, ¿qué hace Jacob? Hace un sacrificio de animales, en Beersheba, y desciende a Egipto. Y Dios le avisa, Yosef será el que cierre tus ojos. Es decir, Dios le anticipó a Jacob que iba a morir en Egipto. Por eso, como punto al costado, muchos acontecimientos de nuestras vidas no son decisiones personales, son experiencias que tenemos que vivir. Ya que Dios le anticipó a Jacob que iba a morir en Egipto. Jacob no pudo cambiar eso, obviamente.
ya estaba decretado. Bien, descendió, habló con el faraón a través de Yosef, a trabajar con su ganado a la tierra de Gosén. Había sido decretada hambruna por 7 años. 7 años de fertilidad, abundancia, 7 años de hambruna. Cuando Jacob descendió a Egipto y Yosef se reconcilia con sus hermanos y sus hermanos le piden perdón a Yosef, hubo un cambio en el decreto divino. Tal es así que el pueblo, Egipto, le fue a decir a Yosef, no tenemos ya más dinero para que nos des alimento. Le damos nuestras tierras, le damos nuestra vida, seamos esclavos para Faraón. Y ahí Yosef crea el quinto. ¿Qué es esto? Le dio semillas a las personas para que trabajen su tierra y el quinto, la quinta parte de la producción iba a ser para el faraón, para sostener todo el imperio. La pregunta es, ¿pero cómo? ¿No iba a haber falta de alimentos por 5 años, hambruna por 5 años? ¿Cómo iban a trabajar la tierra y iban a crecer la semilla? Justamente porque Dios cambió el decreto y entonces, a partir de que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto y hubo una reconciliación familiar, entonces la tierra empezó a producir alimentos. Año tras año produjo un poco más. Bien, vamos a analizar algunos puntos muy específicos de todo este relato. Cuando Yosef se muestra a sus hermanos como tal, los manda a buscar a Jacob, pero a cada uno le da vestimenta nueva. A Benjamín le dio 300 ciclos de plata y 5 vestimentas. Los 300 ciclos de plata, 300 es el valor de la letra Shin. La letra Shin es la letra que está en la mezuzá. La mezuzá es lo que ponemos en el dintel de las puertas. E implica Shomer Israel, que Dios cuida ese hogar, Dios cuida a Israel. Las 5 vestimentas es un anticipo de lo que Mordecai va a hacer con Ahasverosh, el rey de Persia, que lo va a ver 5 veces. En hebreo, de atalo ahora no son ustedes los que me han enviado aquí, sino Dios, Elohim. ¿Por qué pasó todo esto? Porque Yosef representa el nombre, uno de los nombres divinos, uno de los tantos nombres divinos, que es el Shaddai, el proveedor y el sustento. Las traducciones en todopoderoso, como la cristiana occidental mató el judaísmo, están interpretadas del mundo griego. El Shaddai es el proveedor y sustento. Por eso cuando ponemos la mezuzá en el dintel de la puerta, estamos declarando fielmente que Dios provee y cuida al hogar. Sobre esto, Yeshua tiene 2 enseñanzas sobre el trabajo del Mesías para el hombre. Las 2 están escritas solamente en el texto de Yohanan, de Juan. Como ustedes ya saben, el texto de Juan, pésimamente interpretado, como que es un texto místico, porque muchos relatos de Juan no están en los otros 3 evangelios, para ser simple. En realidad, Yohanan no era un místico, era un precabalista, es una cosa diferente. Es un nivel de interpretación que corresponde al Sod. Por eso, cuando escribe Juan, va explicando en sus relatos
lo que está escondido respecto al público en general. Ese es el sol. Anío delet al sol. Soy la puerta de las ovejas, dice Yeshua. Cuando se abre la puerta, las ovejas salen del redil a buscar pasto y agua. Muchos quisieron ser el Mesías, antes de Yeshua y después del Mesías. Y él dice, son ladrones y salteadores. El que abre la puerta para obtener el alimento y el agua es quien conforma a Shomer Israel, el que protege a Israel. Y después se aclara. Aní a todo. Yo soy el buen pastor. Y las ovejas conocen mi voz y me siguen. En el campo, porque nunca lo han visto, hay una conexión entre el pastor y sus ovejas, y cuando le silba o le grita, las ovejas le responden y lo siguen. Cuando se abre la puerta del redil, las ovejas inmediatamente se juntan y salen. ¿A quién? A buscar lo que necesitan, el alimento para subsistir. El Mesías se presenta, en este caso, en este ejemplo, como aquel que da la abundancia de lo que el alma necesita. Al abrir la puerta y permitirnos salir de donde estamos, nos está enseñando que la puerta del cielo está abierta, pero hay que ingresar. Para ingresar hay que escuchar al buen pastor, si no te quedas de la guía para afuera. El maestro, el rabino, el Mesías, Yeshua, nos lleva al principio de la sabiduría. Reishit Hosmaire Hashem. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cuál es el primer paso de la sabiduría? Ni los libros, ni la Biblia, ni YouTube. ¿Cuál es el primer paso de la sabiduría? De la sabiduría que el alma necesita para aprender a vivir internamente. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Cuando decimos el temor a Dios, no es que Dios es malo y me va a castigar porque el diablo, eso es paganismo. Es el respeto a la divinidad. Aquí hay una autoridad mayor sobre toda la existencia. Y aunque no entendamos lo que tengamos que vivir, las experiencias que nos tocan vivir, hay que respetar lo que Dios nos envía y tratar de aprender por qué nos envía esa experiencia. Como siempre les digo, una vez que aprendes, la experiencia desaparece, porque ya no tiene sentido. Si aprendiste, ¿para qué vas a seguir con esa experiencia? ¿Para qué queremos sabiduría? Para poder vivir cada uno de los días que nos toca vivir en esta dimensión, de acuerdo a las reglas de la Torá, y aplicarlas continuamente. Sin esperar recibir nada a cambio. Lo que se hace por amor, se hace por amor, no para recibir algo. Porque si querés recibir algo, estás haciendo un comercio con la divinidad. Y no lo vas a recibir. Hay que saber distinguir, cuando pasan los acontecimientos, la experiencia que tiene que ver con lo físico, con este mundo, con esta dimensión, y la experiencia que nos viene para la vida del alma. Como hizo José. José pudo dividir su sentimiento personal, me vendieron, todo lo que tuve que pasar. Pudo ver el camino de Dios, era que pasar estas experiencias, limpiara su ego
y esté preparado para ser el que va a sustentar a toda su familia. En resumidas cuentas, se cumplieron los sueños que él tuvo cuando era muy joven. Muy bien. Cuando Yeshua dice que es la puerta de las ovejas, nos está hablando, una vez más, de la Mesuzá, que es representante de El Shaddai. El Shaddai no es el nombre de Dios, es uno de los atributos de la divinidad, de cómo actúa en esta dimensión. Es el proveedor y el que nos protege. ¿Qué necesita el alma? Si al cuerpo no le damos comida y agua, bebida, muere. Si al alma no le damos la posibilidad de que se contacte con la divinidad, también se seca y perece. El alimento del alma proviene de la fuente divina y produce energía vital, equilibrio, amor, serenidad y la aceptación de que todo proviene de Dios. Lo que es muy interesante es que mientras estemos en la dimensión física y nuestra alma no haya despertado, se corre detrás del éxito y de la felicidad. Si tengo tal cosa, voy a ser feliz. Si me pasa esto, voy a ser feliz. Y la felicidad no es producto de un objeto ni de una experiencia. Es un estado del alma. Porque puedes tener muchas necesidades, pero el corazón está feliz. Porque no dependes de lo que te rodea, sino de lo que tienes adentro. El Mesías sigue trabajando por todas las almas del mundo. La dimensión en la cual están las almas que ya han completado toda su evolución, obviamente. Y nos llama para protegernos y guiarnos. Pero tenemos que responder. La parte del hombre no es vivir mejores experiencias. La parte del hombre es despertar al amor del Creador. Por último, al principio les dije que Yohanan no era un místico, era un pre-cabalista. Pre-cabalista porque la cábala nace después. Por eso es distinto sus escritos a los otros evangelios. En la Kabbalah, en el misticismo más profundo de la interpretación rabínica, el buen pastor representa a Tiferet. Tiferet es la fuerza que une a Gesed con Gemurá. Juicio y sentencia. Tiferet está en el centro del árbol de la vida y es lo que une la dimensión superior con la dimensión inferior. Ahí es donde está el Mesías. Nos está llamando continuamente para que ascendamos y tengamos vida en nuestro interior. Para que dejemos de ser ovejitas y pasemos a ser pastores. El árbol de la vida, con sus 10 sefirot, se considera que es el árbol que está plantado en la mitad del jardín del Edén. El jardín del Edén no es un lugar físico,
es el estado del alma en el cual hay contacto directo con Dios. Les recuerdo que en el capítulo de él, está escrito en el texto, Dios se paseaba y hablaba, etcétera, etcétera, etcétera. Para que el alma acceda a eso, después de haber sido expulsado del jardín del Edén, necesita que el Mesías lo llame y lo ayude a ascender. Tiferet está en el corazón. Por lo tanto, el corazón es el centro donde brilla la vida interior. Esto es lo que logró Yosef, por el cual pudo ver su experiencia personal, no pensando en sí mismo, sino pensando en lo que Dios le había dado para que trabaje por el resto de su familia. Por eso, cada experiencia que vivimos tiene un sentido que está más allá de lo que el ego quiere y lo que el ego espera. Por eso se enseña que el hombre es co-creador con Dios. Piensen ustedes, nuestros padres vivieron en un mundo que no es este mundo. Nuestros hijos van a vivir en un mundo que no es este mundo. Entonces, cada generación es un eslabón para los nuevos episodios que vendrán en esta dimensión. En la dimensión que continúa, no hay ni tiempo ni materia. Hay energía. El trabajo del alma es captar esa energía hoy, aquí y ahora, en esta dimensión, para empezar a ascender hacia la energía divina, que es la que nos da vida interior. Yosef pudo soltar, desplegarse de su propia experiencia para ser el bien para nosotros. Sus hermanos aprendieron un poco más, porque después que se muere Jacob, de manera, hablan entre ellos, ahora Yosef, ahora que se murió papá, nos va a reclamar todo lo que le hicimos. La próxima pausa, Yosef les dice, no se haga problema, no le va a pasar nada, vamos a seguir por este camino. Eso se logra cuando hay mucha sabiduría. La sabiduría no solo perdona, sino que hace que el alma viva de acuerdo al camino que le toca. Cada alma tiene su camino, su experiencia, su aprendizaje. Cada vida es importante en la existencia. Cada experiencia es importante en la existencia. Nos toca estudiar la vida de otro, de Yosef. Nuestras vidas también son importantes, porque co-creamos con Dios para que este mundo, esta dimensión, progrese y sea mejor. Sea mejor en tanto haya paz, haya amor y distribución de los bienes para todos los que necesitan. En resumidas cuentas, Yosef se va a transformar en Mashiach ben Yosef, el Mesías, hijo de José, en tanto y en cuanto, rechazado por sus hermanos, cuando sus hermanos lo aceptaron, fue reconocido por lo que es él, el sustento.
Con Yeshua va a pasar lo mismo. Ha sido rechazado por el pueblo de Israel y en estas épocas está siendo reconocido. Y eso va a traer paz a Israel y a todo el mundo. Shabbat Shalom. Muy bien.